Bueno, espero que se vea. ¿Se ve? Sí, sí, se ve bien, Marcos. Bueno, hemos... Sí se ve. buenísimo, gracias. Hemos visto los caracteres fundamentales que operan en este sistema de protección integral, vimos los elementos, los recursos que tiene este sistema, los actores que lo conforman, la dinámica relacional de esos actores. Y ahora, por último, ¿sí? y esto sería como, si empezamos a estudiar el subsistema de protección de derechos humanos, lo que hemos visto creo en el módulo 1 y lo que vamos a terminar de ver sería como la estructura, ¿no? Después al edificio le vamos a poner aberturas, le vamos a poner diferentes componentes como para terminar con un revoque, ¿no? Pero creo que esto, lo que vimos en este módulo, con lo que vamos a ver ahora, sería lo elemental, lo básico que tenemos que tener en cuenta para poder entender cualquier lógica de abordaje en niñez y adolescencia. Lo que vamos a tratar de explicar ahora, a continuación, son aquellos principios, ¿sí?, que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, ¿qué son principios? Son ejes rectores, ¿sí? Son directrices políticas, institucionales, jurídicas, ¿sí?, de cómo se debiera interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño en su conjunto. Entonces, arrancamos diciendo que son 4 los principios generales que contiene la Convención, los cuales operan entonces como criterios o ejes en cualquier política, programa o medida, sea estatal o no estatal, cuyos destinatarios sean los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son estos 4 principios? El principio de no discriminación, el del interés superior del niño, el relativo a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el derecho a la participación. El derecho a la participación, ¿sí?, es el derecho a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta, pero desde un aspecto más amplio, ¿sí?, desde una mirada más ciudadana. Cabe decir que el interés superior del niño va a ser el último principio que vamos a desarrollar, y desde ya les adelanto que entenderlo solo como un principio sería comprenderlo parcialmente, ¿sí? El interés superior del niño es más que un principio, es una garantía compleja. Por eso es que lo vamos a ver a lo último. Empecemos con el primer principio. Antes, explicar que el comité, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, también tiene como diferentes títulos, capítulos, como vimos en toda normativa. Luego de establecer los diferentes derechos, ¿sí?, los tratados internacionales generalmente estatuyen órganos de aplicación, ¿sí? En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, ese tratado no establece como un órgano judicial, ¿sí?, que va a determinar cuándo hay violación o no de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque eso queda, ¿sí?, en el órgano judicial regional de cada lugar y en su caso el órgano judicial a nivel internacional. En nuestro caso, ¿sí?, el órgano que termina a nivel internacional evaluando si hay una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros derechos humanos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño es crear un organismo especializado, ¿sí?, de personalidades de diferentes estados, ¿sí?, especialistas en derechos de niñez, que van a conformar lo que se denomina el Comité sobre los Derechos del Niño. ¿Y cuál va a ser la función del Comité sobre los Derechos del Niño? Bueno, emitir recomendaciones, ¿sí?, emitir observaciones generales, que serían formas de interpretar la Convención, es decir, es un grupo, ¿sí?,
de grandes estudiosos, conocedores de los derechos de la infancia y por lo tanto, además, intercultural, interestatal, que va a establecer qué se entiende o qué se debe ir entendiendo, ¿sí?, de lo prescripto en la Convención. Entonces, fíjense que hace una interpretación evolutiva, ¿sí?, porque a veces lo que se escribió en 1989 y tiene que ser reinterpretado a la luz del paso del tiempo, ¿sí?, el paso de las nuevas realidades. Y dentro de esa facultad de los comités, ¿sí?, además de requerirle también informes a los estados, por eso es que por ahí escuchamos, el comité recomendó al Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, bajo un determinado periodo temporal, está obligado, en virtud de que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y no opuso una reserva respecto a esta competencia del comité, está obligado temporalmente a enviar un determinado informe sobre la vigencia y la aplicación de los derechos de los niños en la Argentina. Cabe decir, ¿sí?, que a este informe estatal, ¿sí?, se le suman, además el comité solicita informes a varias organizaciones, ¿sí?, sociales de relevancia. Por lo tanto, organizaciones sociales, ¿sí?, que tienen una mirada macro y que son importantes, relevantes, Fundación Sur, entre otras, a nivel nacional también envían paralelamente, ¿sí?, y de esa manera el comité tiene una mirada integral, ¿no?, porque si no, con la simple mirada estatal, y lógicamente todo sería maravilloso. Así que bueno, eso para entender un poquito el rol del comité. Bueno, el comité, ¿sí?, señala que los derechos del niño, niña y adolescente, deben ser considerados como un todo, ¿sí?, es decir, como en forma sistémica. Y ha insistido en que, en esto que venimos hablando, ¿no?, de la interdependencia de los artículos. Por eso es que luego de un estudio de esta interdependencia se pueden extraer como principios, es decir, como determinados ejes que necesariamente se van a tener en cuenta y se tienen que tener en cuenta por cualquier agente, estatal o no estatal, de cualquier país. Y por eso es que estos principios emergen como aquellas ideas rectoras de la Convención, aquellos puntos centrales, ¿sí?, que cualquiera que trabaje con niñez, adolescencia y familia tiene que tener en cuenta. Entonces, estos principios, que como dijimos, no discriminación, supervivencia y desarrollo, de participación, ¿sí?, y el interés superior del niño, se van a tener en cuenta en cualquier situación concreta, con respecto a la niñez. Vamos a empezar con el principio de no discriminación. El principio de no discriminación está receptado en el artículo 2 de la Convención, que dice: los Estados partes respetarán los derechos, ¿sí?, enunciados en la Convención, y asegurarán su aplicación a cada niño o niña, ¿sí?, sin distinción alguna y establece determinadas categorías: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, ¿sí?, origen nacional, étnico, social, la posición económica, impedimento físico, nacimiento, o cualquier otra condición del niño o de sus padres. No solo cualquier condición del niño en particular, sino también no se puede discriminar inclusive por la condición de los progenitores o de los que estén a cargo del niño. No siempre hablamos de lo mismo, de la ruleta del nacimiento, sino los derechos quedarían supeditados a la ruleta del nacimiento. Y bueno, de hecho, hasta hace muy poco estaban supeditados, ¿sí? Para simplemente referirnos a nuestra legislación interna, no eran lo mismo los derechos que tenía un niño, ¿sí?, tal cual estaba legislado un menor en ese entonces, en el Código Civil, cuando era un hijo matrimonial, que cuando era un hijo extramatrimonial. El derecho alimentario, el derecho hereditario, ¿sí?, diversos aspectos estaban limitados, ¿sí?, y porque a una condición que ni siquiera tenía que ver con el niño, tenía que ver con los respectivos progenitores. Entonces, el principio de no discriminación
exige una igualitaria protección de los derechos a la infancia. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, están en igualdad de derechos y el Estado debe promover, ¿sí?, su equivalencia en la efectiva aplicación. Ahora bien, esta igual consideración y respeto, es decir, esta igual aplicación a todos los niños y niñas, cabe decir que en el derecho en general, el principio de igualdad primero era entendido como un principio meramente formal, ¿no? ¿Qué era meramente formal? Que la supuesta igualdad ante la ley era solamente tenida en cuenta a los efectos de la titularidad de los derechos, pero no se tenía en cuenta la realidad, ¿sí?, las circunstancias concretas, las grandes desigualdades, algo que hoy, ¿sí?, a pesar de que lo vemos cada día patente, ¿sí?, a pesar de que hay informes de Naciones Unidas, bueno, a nivel interamericano ni hablar, ¿sí?, a nivel africano también, más allá de que todavía es evidente la desigualdad estructural, ¿sí?, en el acceso de recursos, en la posibilidad de hacer efectivos los derechos, todavía, sin embargo, vemos esta mirada desde la igualdad formal, ¿no? Y en realidad, desde hace tiempo, en virtud de la promoción de los derechos humanos, se viene hablando de la igualdad real, es decir, de la igualdad efectiva. Y a los efectos de procurar la igualdad efectiva, desde el derecho se empezó a hablar de acciones que se denominan acciones de discriminación positiva. La discriminación negativa sería un trato desigual, ¿sí?, por medio del cual se suprime el acceso a un derecho a una determinada persona. En este caso sería un niño o adolescente. ¿Y qué sería una discriminación positiva o inversa? Es bastante criticable el nombre, por supuesto, pero haría referencia, teniendo en cuenta una desigualdad estructural, una desigualdad en la base social, si bien tenemos ciertos derechos que son iguales a todos y todas, a estos niños que están en esta situación particular, que están en desigualdad frente a estos otros, ¿sí?, vamos a darle un plus de derechos para, de alguna manera, generar una igualdad no solo formal, sino igualdad real. Típico caso de esto, siempre traemos lo mismo, pero para entender que no son, ¿cómo es que utilizan esta palabra? Aquellas personas que no comprenden el enfoque de derecho, planes. Los programas para garantizar los derechos humanos, ¿sí?, como la asignación universal por hijo, ¿de qué parte? De una desigualdad real, ¿sí? Ambos son niños, ambos necesitan, ¿sí?, garantizar determinados gastos esenciales que tiene ese niño o adolescente, ¿sí?, y los que tenían un empleo formal, el Estado les pagaba una asignación familiar. Sin embargo, aquellos progenitores que o no tenían empleo formal o trabajaban en negro, ¿sí?, el Estado no les aportaba, ¿sí?, esa asignación. Bueno, justamente la asignación universal por hijo, ¿sí?, sería un mecanismo denominado de discriminación positiva o acción positiva. Entonces, esta igualdad, ¿sí?, necesariamente va a exigir también políticas de protección especial respecto a infancias que se encuentren más vulneradas que otras. Y por supuesto lo hay en un mundo desigual en el que vivimos. De hecho, los distintos efectores, los distintos agentes que estamos hoy aquí, sabemos que en la gran mayoría de las situaciones que abordamos están atravesadas por la pobreza. Por lo tanto, el derecho a la no discriminación, ¿sí?, que sería el correlato, digamos, la otra cara de la moneda del principio de igualdad, obviamente. Igualdad, no discriminación. No significa que todos los niños y niñas deben ser tratados de la misma manera, ya que subsisten inequidades estructurales. En realidad, en algunos casos, el tratamiento preferencial o denominado en el derecho como discriminación positiva
va a ser necesario en pos de promover justamente el balance entre las oportunidades, los derechos y la protección efectiva. Becas, asignaciones por hijo, cualquier programa, ¿sí? Que progresar, cualquier programa que tienda a garantizar derechos humanos. Ese sería el principio de igualdad, ¿sí? El principio del interés superior al niño vamos a pasarlo, porque vamos a ver a lo último. Sigamos con el principio que tiene que ver con el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Este principio está recetado en el artículo 6, que dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y que los Estados partes van a garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿Por qué esto es un principio? Y por la evidente realidad de que el niño no sobrevive solo, ¿sí? Nacemos y somos personas totalmente vulnerables, ¿sí? Primero la lactancia materna, luego de un efectivo cuidado, una efectiva alimentación, ¿sí? Somos totalmente influenciables, estamos totalmente, ¿sí?, en desigualdad con las personas adultas en el sentido de la autonomía. Por supuesto que esa autonomía la vamos a ir adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver que es otro principio, el denominado autonomía progresiva. Pero la verdad que en lo que es el desarrollo de la vida, mi supervivencia y el desarrollo, el niño y niña están en una especial situación de vulnerabilidad. Entonces, todo niño, niña y adolescente tiene el derecho intrínseco a la vida y los estados tienen el deber de garantizar justamente esa supervivencia y ese desarrollo hacia la vida adulta. La convención, obviamente, que va más allá de prescribir el derecho a la vida como establecía cualquier tratado internacional de derechos humanos con respecto a las personas adultas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño, hasta poder transformarse en adulto y tener esa posibilidad de autovalerse, ¿sí?, y la verdad es que tiene un largo lapso temporal en el cual, volvemos a decir, depende siempre de esas personas que lo van a cuidar, que lo tienen que proteger. Entonces, este tratado internacional, obviamente que toma en cuenta estas circunstancias, y tiene una visión diferente, no solo recepta el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, los primeros años son decisivos para la vida de las personas. Sabemos, gracias a los estudios, la importancia de la alimentación, la importancia de, el afecto, ¿sí?, del apego, de los núcleos de socialización para nuestro desarrollo integral, ¿sí?, no solo físico, psicológico, etc., ¿no? Esta entonces vulnerabilidad intrínseca, ¿sí?, tiene como contraparte esta dependencia, ¿no?, que decimos respecto de los cuidados de las personas responsables que van a estar a cargo de nuestra crianza, de la crianza de todo niño, niña y adolescente. Entonces, el comité considera como preocupación central la lucha contra la malnutrición, enfermedades prevenibles, e insta a los estados a que adopten todas las medidas posibles para mejorar la atención perinatal, ¿sí?, reducir la mortalidad infantil, crear las condiciones que promuevan el bienestar de todos los niños y niñas durante esta fase esencial de la vida. Bueno, acá pongo unos datos que, según UNICEF, ¿sí?, en los últimos 20 años la mortalidad infantil, ¿sí?, ha caído en un 35% en todo el mundo. En 2010, un total de 7,6 millones de niños y niñas murieron antes de cumplir 5 años. Si bien obviamente que esto es un descenso importante, vemos que todavía hay muchísimos niños, niñas que mueren, ¿sí?, a pesar de ser este tratado internacional, como dijimos, el que tiene mayor consenso en la historia de la humanidad. Esto tiene que ver obviamente con
estas inequidades estructurales en virtud de todo un sistema político, económico, institucional, ¿no? que tenemos a lo largo del mundo. Entonces, a través de este principio, ¿sí? Se promueven políticas públicas como que tengan por objeto las vacunas, ¿sí? Suplementos nutricionales, prácticas mejoradas en la lactancia, asistencia a madres, entre otras acciones, ¿no? Por eso es que este principio, ¿sí? Tiene esta particularidad con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Pasemos un poquito al otro principio. El otro principio, ¿sí? Que establece la Convención, es el principio de la participación del niño, niña y adolescente. Este principio antes era entendido como el principio de todo niño, niña y adolescente a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta. Y está receptado en el artículo 12 de la Convención. Fíjese que el artículo 12 dice: los Estados partes garantizarán al niño o niña que esté en condiciones de formarse en juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose de bien en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Y en la segunda parte, en el punto 2, dice: con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. Recordemos que administrativos se refieren a todos aquellos procedimientos o acciones que se realizan en el ámbito del poder ejecutivo que afecten al niño o niña, ya sea directamente, ¿sí? O por medio de un representante o de un órgano apropiado. Fíjense qué amplio que es este principio según lo que dice la Convención, porque en el punto 2 dice: se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento, y luego dice, ya sea directamente, es decir, el propio niño hablando, o niña. Sin embargo, luego dice: o por medio de un representante, o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Esta cláusula, como saben y como hemos visto, es del año 1989. Al principio, ¿sí?, no se veía la necesidad concreta de escuchar al niño o niña en particular, y era escuchado a través de un órgano especializado, que eran las asesorías de menores, ¿sí?, o de los propios progenitores. Hoy, obviamente, la evolución de este principio ya está como imperativo jurídico, como imperativo legal, como obligación jurídica, ¿sí?, de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en todo asunto que afecte sus derechos. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta su respectiva edad y su respectiva condición para poder recibir esa declaración. Entonces, según el principio de participación, ¿por qué se llama participación? Porque está visto, esta es una reformulación de hace poco tiempo, ¿sí? Porque antes, vuelvo a decir, era interpretado solo como el principio de el niño o adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Y ahora se denomina principio de participación. ¿Por qué? Porque se considera con mayor amplitud, no solo a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Los niños, niñas y adolescentes, como personas y como sujetos de derechos, pueden y deben expresar sus opiniones en cualquier tema que los afecte. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, económica, social, educativa, etc. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero es muy conocido un redundante de vuelta en este sentido, un conocido periodista, ¿sí?, que, creyéndose vivo, ¿sí?, pretendía desprestigiar, ¿sí?,
organizaciones de estudiantes, ¿no? O pretendía de alguna manera como discutir, ¿sí?, ese carácter de sujeto de derecho que tienen los adolescentes para manifestar su voz frente a deficiencias gubernamentales, frente a políticas educativas, ¿sí? Me refiero a ese periodista que se ponía a hablar, ¿sí?, con el adolescente que estaba haciendo una determinada protesta y le preguntaba, ¿sabías que es delito tomar del colegio? ¿Cuántas materias te estás llevando por estar perdiendo el tiempo en vez de estar en tu casa con tus respectivos padres, ¿no? Bueno, justamente ese tipo de visión es la que no comprende el carácter de ciudadano del adolescente. Su derecho a poder asociarse, el derecho a poder expresar sus ideas, tanto individual como colectivamente, el derecho a poder expresar, ¿sí?, su opinión en una determinada política que lo afecta. Dice, esto lo saqué, esto ya no lo escribió yo, sino que lo saqué textual de un manual, ¿sí?, de herramientas, ahí les puse la fuente ahí abajo, del Instituto Interamericano, ¿sí?, de Niño, Niña y Adolescente, que es justamente a nivel interamericano. Bueno, es del año 2011, y cuando habla de la reformulación de este principio a participación, justamente para abarcar otros aspectos del carácter de ciudadano, ciudadana que tiene cualquier niño, niña o adolescente, establece que a partir del artículo 12 de la Convención podemos extraer los componentes de la participación. De esta manera el Instituto dice, tiene derecho a ser informado, es decir, es la acción mediante la cual los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a recibir información adaptada a sus capacidades y adecuadas en cantidad y calidad. Su derecho a emitir opinión, es decir, la posibilidad concreta de contar con un espacio efectivo que les permita exponer sus ideas, sus propuestas sobre los temas que lo involucran directamente o que les interesan, dándoles la posibilidad de tomar una opinión propia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. También comprende el derecho a ser escuchado, ¿sí?, que este era el primer carácter, que ahora obviamente es una parcela, es un pequeño fragmento del principio de participación, pero en un primer momento este principio era equivalente a eso, simplemente a ser escuchado, ¿no? Bueno, ahora vemos que el principio de participación es mucho más amplio, más complejo. Y sobre todo también el derecho a que su opinión incida también en las decisiones. Es decir, las opiniones vertidas, tanto individual como, y más si estamos hablando de grupos, colectivamente, deben ser tenidas en cuenta en las decisiones sobre los asuntos que las involucran directa o indirectamente. ¿Esto qué implica? Para cualquier efector estatal o no estatal, y con mayor razón para un sector gubernamental. El hecho de que ante una opinión expresa de un colectivo, ¿sí?, de niños, niñas y adolescentes, si toman una decisión adversa a esa opinión, la necesidad de fundamentar racionalmente cualquier acto de gobierno, ¿sí?, que vaya en contra. Vamos a ver que la interpretación del interés superior del niño no significa que siempre se tiene que estar a lo que el niño, niña, opine, porque esa opinión hay que tenerla en un contexto balanceando, ponderando diferentes intereses, ¿sí? Hablemos ahora, en particular, luego vamos a hablar en general, pero hablemos en particular de una decisión política, una decisión pública. Pero sí implica justamente el deber de fundamentar racionalmente el por qué, ¿sí? Nos apartamos de la opinión de justamente ese sector al cual va a afectar directamente esa política. Sigue diciendo el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, no hay dimensión de la participación más importante que otra. Es decir, estos diferentes aspectos que acabamos de ver. Ni tampoco tienen una temporalidad determinada.
es necesario incorporarlas a nuestro trabajo como una forma de garantizar una visión y un enfoque que integre a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, generando entonces desde ese lugar instancias de trabajo conjuntas para promover y proteger su participación. Hay veces que la opinión de los niños, niñas, su simplicidad, de las complejidades que a veces le damos a las situaciones, la apertura, ¿sí? En virtud de que tienen, en virtud de la inexistencia de prejuicios, ¿sí? De otras cuestiones que sí tenemos los adultos. Pongo un ejemplo que siempre también reitero. La gran apertura que tiene hoy un niño, un adolescente a comprender ¿sí? Cómo un compañero o compañera, ¿sí? es, tiene una determinada orientación sexual o elige una determinada orientación sobre su vida, cuestiones que para los adultos basados y anclados en diferentes estereotipos y prejuicios, ¿sí? Inclusive se les hace casi para algunos muy, muy difícil comprender, ¿sí? Los niños y niñas tienen una visión totalmente superadora, ¿sí? Porque no tienen justamente esos sesgos ideológicos que sí operan en la adultez, ¿no? Bueno, por otra parte, como dijimos en la convención, prescribe que esa opinión sea tenida en cuenta. Ahora voy a correr acá porque no veo. Ahí está. La organización de esta segunda instancia, ¿sí? Busca reforzar lo que es la finalidad de todo diálogo. Es decir, pretende que sea concreto, sea efectivo, ¿sí? El hecho de que realmente se tenga en cuenta lo que opinan los niños, niñas y adolescentes. Porque este derecho es del año 1989, que está prescrito, ¿sí? Pero hay diferentes formas de hacerlo efectivo. Y no solo hablo en el ámbito gubernamental, lo hablo en primer lugar del ámbito familiar, ¿sí? Del ámbito comunitario y sí también del ámbito estatal. Porque también tenemos que pensar en casa mismo, ¿no? En nuestro hogar. Hace unos años, ir en contra de lo que nos decían nuestros respectivos padres, y bueno, era, eh, era seguido seguramente de, de un castigo físico que hasta estaba naturalizado, ¿no? Y no se te ocurra poner en jaque la palabra, aun cuando lo creas totalmente injusto, ¿no? Bueno, eso era una forma de escuchar, y si nos escuchaban, a la cual le faltaba esta segunda parte imperativa, que se tenga que tener en cuenta, efectivamente, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, sí, te escucho, dale, habla, ¿sí? Y después hago lo que quiero, sea familia, sea sociedad o sea el Estado, a que efectivamente te escuche y trate de entender, ser un poquito empático, ¿sí? Ser empático, entender esa posición. Bueno, fíjense lo que pasaba con el bullying, ¿no? Hasta que se entendió, papá, mamá, en la escuela, la verdad que la estoy pasando muy mal, no quiero ir más a la escuela. ¿Pero por qué? No, porque mis compañeritos me molestan, es una boludez. El progenitor hablándole a la progenitora, ¿no? No importa, una boludez, una cuestión de pibes, de nenes, así que no es una cuestión relevante. Andá a la escuela y dejate de joder, ¿sí? Bueno, para ese niño, para esa niña, su formación psicosocial, su propia dignidad, su propia estructuración psíquica respecto de valorarse a sí mismo, en fin, muchísimas consecuencias a nivel del niño, niña y adolescente, estaban mirados bajo una
perspectiva adultocéntrica. Fíjense qué distinto que es solamente escuchar, a escuchar y tener en cuenta lo que un niño, niña, adolescente nos manifiesta, ¿no? Por eso, los adultos, agentes, funcionarios, familiares, etcétera, deben demostrar que la opinión se toma en cuenta. Lo que no quiere decir que deba hacerse sí o sí lo que sugiere o que quiere el niño o niña, sino que se invierte esta exigencia de argumentar las posiciones. De lo que se trata es que los adultos, los padres, docentes, autoridades administrativas, judiciales, gubernamentales, no gubernamentales, cualquier persona que interaccione con niños, niñas y adolescentes, escuche y realmente considere lo que ellos opinan. Y en el caso de que considere que no se puede complementar con lo que opina el niño, niña, adolescente individual o colectivamente, brinde estos argumentos racionales suficientes, explicando los fundamentos de las decisiones y explicitando la valoración que se hizo de la opinión vertida. Y sabemos bien, ¿sí? Y el que lo emplea ya desde casa sabe que cualquier niño, niña o adolescente, cuando se le explican las razones, ¿sí? Entiende, y entiende muy bien cuando se explican las razones. Como entiende también muy bien cuando algo es injusto, cuando algo no tiene razón. Entonces, de esta manera lo que se trata de erradicar, ¿sí? Es cualquier decisión arbitraria en cualquier nivel, familiar, social y gubernamental. Y ni hablar de aquellas prácticas, y que todavía siguen habiendo muchísimas prácticas de este tipo, donde directamente la niñez no participa, aunque la decisión que se toma en cuenta lo afecte directamente. Como es, y ahí pues son unos ejemplos, ¿no? Cambio de escuela, elección de un deporte, cambio de cuidado personal, etc., ¿no? Bueno, eso respecto al principio de participación. No sé si hay alguna pregunta, consulta antes de seguir con el principio de autonomía progresiva, sugerencia. Marcos, algunas observaciones. Tati pone, el derecho de participación debe ser trabajado desde la primera infancia. La participación es un ejercicio que se afianza y crece con la participación día a día. Como adultos, a veces no creamos estas oportunidades. Patricia Lucero, es necesario repensemos como adultos muchas veces su resistencia a la participación, en particular de adolescentes, se debe a la falta de credibilidad. Eso es un desafío, reconstruir esa confianza. Paola Mantilla pone, venías hablando de la participación en las políticas públicas, principalmente aquellas que tenían como objeto la niñez y la adolescencia, pone la voz de los adolescentes respecto a la ley de educación, por ejemplo. Más abajo, yo en la primaria tuve una maestra amarga que nos pegaba y nos amenazaba con que si le decíamos a nuestros padres los iba a castigar. Yo fui la primera del aula en decirle a mi mamá en forma de secreto. Muchas veces mi mamá me preguntaba por qué no quería ir a la escuela, pero tenía miedo de decirle, hasta que vi que a un compañero le metió un borrador en la boca. Realmente. Wow. Hasta los horarios laborales de los adultos de la familia que jamás contemplan las necesidades de las infancias en cada una de las familias. ¿Qué pasa con aquellos niños o niñas que no pueden expresarse? Bueno, son expresiones y comentarios que van cayendo a través del chat, que los invito a que lo utilicemos intensamente porque aprovechemos que a Marcos le gusta generar estos espacios de intercambio, así los optimizamos. Así que vayan y yo voy tratando de rescatarlos para... Eugenia pone luz sobre un tema que me parece también importante, que las políticas públicas no están orientadas a favorecer la expresión y también esto, ¿no? De cuáles son los canales a veces institucionales para que esas opiniones sean realmente canalizadas y tengan la dimensión de participación real y efectiva, ¿no? Pamela habla de las primeras infancias como una parte de las infancias que no participa, digamos, o que en eso estaría bueno desarrollarlo, digamos, por ejemplo, en los primeros años de vida, un bebé dice que no tiene participación con respecto a la opinión. Las propias escuelas solo favorecen el silencio. Hay que trabajar mucho sobre nuestras posiciones adultocentristas, que están muy arraigadas.
Gastón y Beatriz dice, mucha verdad, cuando yo fui presidente de un centro de estudiantes se discriminaba mucho a chicas y chicos extranjeros por su cultura o idiomas. Estamos en deuda con la discapacidad, aporta María Belén Garay. Las ciudades están diagramadas para excluir a las infancias del uso de la calle, el tránsito y movimiento cotidiano. Algo de esto hablaba Tonucci este año. También ahí hay una referencia importante, contarles que sobre esto de participación en el módulo número 3, corregime Noelia, no, en el 4, en el número 4 vamos a tener también, retomar este principio, Marcos, con alguna experiencia también de consejos locales que vienen trabajando y promoviendo la participación de las infancias y adolescencias, para también avanzar hacia modelos que puedan proponer en plena vigencia, ¿no? Todos estos enunciados que nos indican las leyes y las convenciones, pero que después vemos que tienen dificultades en la efectividad concreta del día a día. El derecho a la vida en este contexto se pone en discusión con el surgimiento de la legalización del aborto, aporta Gabriela su visión, donde considera que se lesiona el derecho a ser oído del niño por nacer. A veces se implementan el estímulo-respuestas y no una participación y expresión dentro de las aulas u otros ámbitos. Natalia habla de la burocracia y que a pesar de los cambios en las normativas y las leyes, hay cabezas que no cambian y quienes están a cargo de aplicarlas son los que fallan. En realidad no fallan las leyes, sino que pone también en la óptica a quienes son los que tienen las responsabilidades políticas e institucionales de garantizarlas. Bueno, ahora se nos corrió el debate para el lado del aborto, siempre tema polémico, la interrupción legal del embarazo. Pamela vuelve a insistir con esto que venía de la primera infancia, también surgió cuando hablaron de discapacidad. ¿A quién le corresponde en caso de que el niño no se pueda expresar, Marcos? Tal vez ahí nos puedas hacer alguna observación, ¿no? En esos casos donde se trata de niños menores o niños por alguna condición no pueden expresarse. Respecto a la imposibilidad, digamos, de expresarse, hay que ver, ¿no? Porque una cosa es por su edad cronológica, ¿sí? Y otra cosa es por determinada dificultad, sea biológica, psicológica, intelectual, ¿no? Y hay que ver si esa determinada dificultad, además, también es temporal o es definitiva. Respecto de una imposibilidad cronológica, ¿sí? Hay determinados funcionarios que tienen el objetivo, la misión de poder interpretar ese interés superior de esa persona que obviamente, por una cuestión cronológica, no puede expresarse, teniendo en cuenta el contexto, su centro de vida, determinados aspectos que informan los diferentes efectores del sistema. Ese organismo, ¿sí?, es el que tiene que poder velar e interpretar el interés superior. Ahora bien, si esa imposibilidad tiene que ver con una dificultad biológica, psicológica, intelectual, y es temporaria, ¿sí?, antes de escucharlo, se puede trabajar con él con un determinado tratamiento psicoterapéutico, con un determinado acompañamiento de los profesionales que sean pertinentes para poder prepararlo para esa determinada instancia. Disculpen un segundo que voy a poner en silencio. Y hay veces que esa determinada dificultad, ¿sí?, intelectual, psicológica, biológica, y bueno, es permanente. En ese tipo de casos también opera, ¿sí?, la misma forma que para aquellas personas que por su edad cronológica no pueden. Se deberá interpretar el interés superior del niño teniendo en cuenta diferentes elementos contextuales.
Mercedes avanza con una reflexión que dice que cree que el cambio de paradigma implica una revisión profunda de nuestras matrices adultocentristas en todos los ámbitos. Revisar cada práctica desde la perspectiva de las niñeces, desde el diseño urbano hasta la legislación educativa, por poner un ejemplo de los que se han traído a este chat. Y hay que generar los espacios para la participación efectiva y eficaz con efectos en la realidad concreta de niños, niñas y adolescentes. Gabriela Cejas también pone en el chat situaciones, o sea, la voz de los niños en situaciones de abuso infantil, que también es un tema ese sí va a ser sobre el módulo 3. Van a haber varios especialistas que van a abordar esta temática que fue propuesta por los consejos locales para incorporar en esta formación. Daniela aporta, lo que no se respeta es la consideración del interior superior del niño, gran dificultad en las intervenciones en el sistema de protección. Elida pone que qué buen tema para tratar esto en las escuelas, sí, a veces como padres no te escuchan, que queda para los niños. Eso sería un poco lo que ha ido cayendo por el chat, Marcos. Bueno, la verdad que muy relevantes reflexiones. Además, al leerlas, Cristian, lo escuchamos todos y todas, y por ahí algunos nos podemos sentir más o menos aludidos, o por lo menos repensar, ¿sí? Reflexionar. Bueno, vamos a seguir entonces con otro principio, ¿sí? El tercero que vamos a ver antes de ver el interés superior del niño, que es el principio de autonomía progresiva. Este principio de autonomía progresiva está prescrito en el artículo 5 de la Convención. Y establece que los Estados partes van a respetar las responsabilidades, los derechos, los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad que estén obviamente bajo el cuidado de un niño o niña adolescente, en consonancia con la evolución de sus facultades. Fíjense que hace como una correlación entre estos derechos deberes de los progenitores, ¿sí? De conformidad con la evolución de las facultades. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de facultades, del niño o niña. El principio de autonomía progresiva, que ahora ha sido receptado, digamos, en el Código Civil y Comercial, por lo tanto, se viene hablando desde el año 2015, de agosto de 2015, de una forma más reiterada, opera entonces como una derivación del reconocimiento de esta condición jurídica de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, pero modifica sustancialmente ese régimen que teníamos previsto en el Código Civil anterior. Frecuentemente utilizo este ejemplo, ¿sí? El Código Civil anterior establecía que hasta los 18 años de edad una persona era incapaz para realizar actos de la vida civil. ¿Esto qué significaba? Que a cualquier acción, sea una compraventa, un contrato, cualquier tipo de acto, ¿sí? que tenía que celebrar un niño o niña, bueno, no estaba facultado jurídicamente a realizarlo, sino hasta cuando cumplía 18 años de edad. Por lo tanto, podía tener 17 años con 364 días que todavía no tenía esta capacidad jurídica. Y por eso se hablaba de los niños, niñas y adolescentes como menores, ¿sí? Como menores de edad y por lo tanto como incapaces de ejercicio. Esta visión de la infancia como que un día nos acostamos teniendo 17 años y no podemos hacer nada, ¿sí? Y al otro día me levanto, tengo 18 y ya adquirí todos los derechos de golpe, ¿sí? Esta concepción binaria, y a eso se refiere dejar de lado esa visión como de repente, ¿sí? Adquirís y el derecho te regaló todos los, no te regaló, te reconoció todos los derechos que hasta hace unas horas no tenía, ¿no? Una cuestión de este momento cronológico determinado. Bueno, fíjense que esa determinada visión no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La determinada capacidad para comprender en qué consiste un determinado acto, si me conviene o no, si es pertinente o no, qué consecuencias tiene o no, lo voy adquiriendo a lo largo de la vida, ¿sí?
a través de mis experiencias. Además, las experiencias que yo voy a tener son totalmente diferentes a las que tiene mi vecino, el chico o chica de otro barrio, etc. Cada uno tiene una experiencia vital sustancialmente diferente. La autonomía progresiva, entonces, se basa en tener en cuenta esta realidad social. Se refiere a la posibilidad que van adquiriendo los niños y niñas para tomar decisiones sobre sus derechos conforme al alcance de un cierto grado de madurez y de desarrollo. Esta autonomía progresiva tiene que ser valorada en cada caso concreto. Este desarrollo se adquiere, como dice la palabra, progresivamente. Alguien parece que sin querer hizo como un pequeño rayón amarillo ahí, ¿no? Conforme la evolución personal de cada niño, niña, adolescente, y esto va a determinar entonces distintos grados de autonomía según los distintos niños. Esta afirmación de la autonomía progresiva trae una doble consideración. Por un lado, atender al grado de madurez o desarrollo cognitivo de cada niño, niña, adolescente, para respetar su respectiva individualidad y características personales, y por otro lado, atender también al tipo de acto, acción o situación de que se trata. En la inteligencia, en la consideración de que un cierto grado de madurez podría ser suficiente para ejercer un derecho, pero no otros que involucran la necesidad de una mayor capacidad o comprensión sobre las consecuencias más o menos gravosas de esos actos. En otras palabras, el principio de autonomía progresiva, a diferencia de ese corte cronológico y una adquisición mágica de todos los derechos de una persona adulta, lo que tiene en cuenta es la edad y grado de madurez de un determinado niño, niña, adolescente y un determinado acto. ¿Qué características tiene un acto, ¿sí? Un acto, una situación que quiere realizar? Entonces, para evaluar la autonomía progresiva en una situación en concreto, tengo que tener en cuenta la particularidad del niño, niña, adolescente, ¿sí? Su desarrollo cognitivo, su edad, su grado de madurez, y por otro lado también qué acto quiere realizar, ¿sí? No es lo mismo una compraventa de un, no sé, de un mueble, ¿sí? A una donación de un bien que tiene por herencia y que se lo quiere vender a alguien que le está diciendo que sale menos de lo que vale el inmueble en el mercado. Por eso hay que tener en cuenta, ¿sí? No solo la individualidad de la edad y ese grado de madurez por parte de un niño o niña, sino también respecto del acto concreto que ese niño o niña, ¿sí? Quiere ejercer esa autonomía progresiva para poder, obviamente, válidamente, que ejerza ese derecho. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Por ende, entonces, autonomía progresiva y responsabilidad parental, ¿sí? Son dos cuestiones que están relacionadas proporcionalmente. Los avances en el ejercicio de la autonomía progresiva por parte de un niño o niña adolescente, a medida que va transcurriendo su vida, requiere un adecuado ajuste de las facultades de los progenitores en su respectiva representación legal. A mayor autonomía del niño o niña, es decir, mientras más grande es, mientras más maduro es, ¿sí? Va a adquirir, ¿sí? Una mayor autonomía para decidir por sí mismo y poder ejercer válidamente ciertos actos sin que tenga en cuenta, digamos, sin que se requiera jurídicamente la representación de los progenitores. De esta manera vamos a ver rápidamente, porque esto es como para desarrollarlo en un encuentro específico sobre autonomía progresiva, cómo está regulado en el Código Civil y Comercial esta cuestión de la autonomía progresiva, que parece un tanto compleja ponerla en la práctica. Bueno, vemos en el artículo 25, ¿sí? Que el Código Civil y Comercial, por un lado, diferencia entre niño, niña y adolescente. Niño, niña va a ser toda persona hasta los 12 años, ¿sí? Y adolescente desde los 13 hasta los 18. Entonces, esta pequeña distinción que hace el Código Civil le permite establecer que para determinados adolescentes, para los adolescentes, es decir, para las personas mayores de 13 años, van a haber actos que la ley ya les establece que pueden realizar.
Es decir, la ley presume que con la sola edad de 13 años hay determinados actos que ya no es necesario evaluar en concreto su autonomía progresiva, sino que la ley ya presume que con 13 años puede realizar. Vamos a ver algunos ejemplos, ahí le pongo algunos ejemplos. A partir de los 13 años, el adolescente puede decidir por sí respecto a tratamientos de salud no invasivos, ¿sí? En los casos de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede pedir la designación de un tutor especial, puede actuar por sí mismo, ¿sí? En la designación de un tutor, puede actuar con patrocinio letrado, tiene una facultad de iniciar una acción autónoma para conocer los orígenes, es decir, hay diferentes actos, fíjense que la ley va como, no establece, desde los 13 años se puede hacer todo, no. Tampoco establece solamente desde los 18 años se puede hacer todo como hacía antes el Código Civil. Ahora lo que hace es, en primer lugar, poner una pauta, ¿sí?, de que para determinados actos en específico le reconoce la facultad, a partir de los 13 años, de realizarlos por sí mismo. Y son estos, entre otros ejemplos, que trae el Código Civil y Comercial. Es decir, en variadas disposiciones del Código Civil y Comercial, establece que para determinados actos, a partir de los 13 años, ya esa persona no necesita la representación de los progenitores para poder ejercer esos actos. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos actos que no tienen una regulación específica? Que no tienen esa regulación en la ley, sea en el Código Civil y Comercial o en cualquier otra ley, ¿sí? ¿Cómo lo puede ejercer el adolescente por sí mismo? Bueno, ahí es donde se tiene que evaluar caso por caso, ¿sí?, según el acto que quiera realizar el adolescente y según dos componentes, la edad y el grado de madurez. Que la edad y el grado de madurez, ¿sí?, además van a ser, sustancialmente son dos elementos para ponderar que van a diferenciar, pero abismalmente, de un adolescente a otro, de un niño a otro. ¿Sí? No es la misma la historia de vida, la percepción vital, las experiencias que tiene un niño que ha determinado, atravesado diversas circunstancias de vulnerabilidad, otro niño que por suerte ha tenido cubiertas todas sus necesidades, que simplemente se ha dedicado a disfrutar de actividades recreativas, etc. Por eso es que esa capacidad progresiva se evalúa, ¿sí?, en cada situación en concreta respecto de cada niño en particular. Y por último, hacer una pequeña referencia al artículo 26. El artículo 26 del Código Civil y Comercial dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Fíjense que este principio de que los representantes legales son los que van a justamente representar a este niño, niña o adolescente, se mantiene, ¿sí? En principio, entonces, las personas menores de edad, por lo tanto los niños, van a ser representados en el ejercicio de sus derechos por sus respectivos progenitores. Ahora bien, como dijimos, el que cuente con edad y grado de madurez suficiente va a poder ejercer por sí mismo aquellos actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos actos permitidos por el ordenamiento jurídico? Esto que les dije, que el Código Civil y Comercial o las leyes, por la simple edad de los 13 años, ya presuponen que los puede realizar por sí mismo el adolescente. Ya eso es una modificación sustancial, porque de dejarlo supeditado a que cumpla 18 años cualquier persona y por lo tanto hasta los 18 siempre lo representaban los padres, los progenitores, ¿sí?, ya el hecho de reconocer determinados actos que pueden ser ejercidos por los adolescentes por sí mismos, fíjense que ya es un gran cambio. Pero no solo eso, vamos a ver cómo sigue. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, esa persona puede intervenir con asistencia letrada, ¿sí? Bueno, y a lo que yo le agregaría. En caso de conflicto entre un adolescente y sus respectivos progenitores respecto a la realización de un determinado acto, supongamos, a ver, pensemos, se quiere realizar un determinado tratamiento, se quiere poner
un piercing, cualquier situación o quiere realizar un determinado acto de compraventa, ¿sí? O quiere poder donar algún bien que tiene. Bueno, cualquier acto, piensen en cualquier acto que pueda haber un conflicto, ¿sí? Entre lo que quiere el adolescente y lo que quieren los respectivos progenitores. En ese tipo de casos, cuando hay conflicto, la ley ya no resuelve esto diciendo son los representantes legales los que definen lo que es mejor para el interés del menor. Ellos son los que deciden por el adolescente. No. Ahora el adolescente tiene la posibilidad, ante ese conflicto, obviamente que nadie, el que quiere comprarle algo, el médico que supongamos que quiere realizar una determinada práctica y hay una oposición por parte de los progenitores, o cualquier persona que quiere contratar con ese adolescente, lamentablemente frente a la negativa de los progenitores no se va a atrever, ¿sí?, a concertar ese acto jurídico. Bueno, el adolescente lo que puede hacer es presentarse ante el Poder Judicial, ¿sí?, y acreditar que tiene la edad y grado de madurez para poder realizar ese determinado acto. ¿Y cómo se va a determinar eso? Y se va a determinar mediante una determinada pericia, ¿sí?, depende del acto que se quiera realizar, para ver si justamente ese adolescente tiene esos dos componentes, esa edad y ese grado de madurez. ¿Para qué? Para comprender el acto, para comprender las consecuencias que tiene, ¿sí?, para entender si le conviene o no, y además también, efectivamente, qué consecuencias concretas va a tener para el adolescente. Cuáles son las respectivas razones que tienen esos progenitores para oponerse. Entonces, fíjense que además de la ley reconocer determinados actos que sí o sí va a poder ejercer el adolescente por sí mismo, cuando existe un conflicto, le permite al adolescente ser, por medio de un abogado del niño o de la niña, ¿sí?, presentarse en un proceso judicial para acreditar que él está en condiciones de poder realizar un determinado acto. Avanzo un poquito más y luego seguramente me van a llover preguntas porque esto es bastante complejo de entenderlo la primera vez que se da y estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Ahora bien, respecto de la autonomía del adolescente, respecto a actos médicos, es decir, a actos personalísimos que tienen que ver con su salud, esto está expresamente regulado en este artículo 26. ¿Y qué dice este artículo 26? Dice que se va a presumir que el adolescente entre 13 y 16 años tiene la aptitud, es decir, tiene la facultad para decidir por sí mismo respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud, ni que provoquen un riesgo grave en su vida o en su integridad física. Fíjense que entonces que respecto de estos actos médicos, ¿sí?, cualquier tratamiento, ¿sí?, actividad médica que se quiera realizar en el adolescente, siempre que no resulte ni invasiva, ni comprometa su estado de salud, ni provoque un riesgo grave en su vida o en su integridad física. Aparte, fíjense que dice riesgo grave, ¿sí?, en su vida o en su integridad física, lo va a decidir por sí mismo. ¿Esto qué significa? Que puede él mismo, ¿sí?, consentir la respectiva actividad médica, el respectivo acto médico, es decir, él mismo puede firmar el consentimiento informado. No es necesario llamar a los respectivos progenitores para que vengan a integrar, no lo puedo realizar porque no está tu respectivo progenitor, para que como representante legal venga y complemente lo que me estás pidiendo. Siempre que se trate de, vamos a aclararlo, actos o tratamientos que no resulten invasivos, no comprometan su estado de salud y que no provoquen un riesgo grave en su vida o en su integridad física. ¿Por qué? Porque esto lo prevé el párrafo que sigue. Si se trata de tratamientos invasivos que van a comprometer su estado de salud o que van a poner en riesgo la integridad o la vida, necesariamente el adolescente debe prestar su consentimiento y además debe tener la conformidad de sus respectivos progenitores. Y en este caso, si el adolescente, ¿sí?, tiene un conflicto entre ambos, es decir, entre el adolescente tiene un conflicto, tiene una opinión distinta con los respectivos progenitores, eso se va a tener que resolver en un proceso judicial.
Y otra novedad más que establece el Código Civil y Comercial. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Recapitulando entonces, haciendo un pequeño resumen del principio de autonomía progresiva. Es un principio que se basa en una realidad sociológica. Todas las personas vamos adquiriendo madurez y entendimiento sobre los actos y el ejercicio de los derechos que queremos realizar a través del tiempo de forma progresiva, no de un día mágicamente como lo establecía el Código Civil anterior. Ahora, el Código Civil y Comercial establece una diferencia entre niños y adolescentes. Adolescentes a partir de los 13 años. Respecto de los adolescentes, ¿sí? Para determinados actos, que yo les puse acá una variedad de actos a título ejemplificativo, ya les permite el Código Civil y Comercial realizarlos por sí mismos. Es decir, para esos actos, ¿sí? Entre otros que están consagrados específicamente, solamente es necesario el consentimiento del respectivo adolescente. No es necesario ni llamar a los padres, ni llamar a la persona que lo está cuidando, ni nada por el estilo. Tiene la autonomía para decidir respecto de ese acto por sí mismo. Y esto lo que estamos viendo acá es cómo compatibiliza el Código Civil y Comercial esta autonomía progresiva con actos específicamente en materia de salud. Derechos personalísimos del adolescente en materia de salud. Y vemos que hace una diferencia. Primero, con respecto a la edad y con respecto al tipo de acto médico de que se trata. Respecto de la edad, ¿sí? A partir de los 16 años, fíjese en el último párrafo, es considerado como un adulto para las decisiones teniente al cuidado de su propio cuerpo. Fíjense qué importantes facultades que otorga ya el Código Civil y Comercial, totalmente diferente a esa estructura binaria que teníamos, incapaz y capaz de repente. ¿Sí? Bueno, a partir de los 16 es considerado como un adulto para las decisiones tenientes al cuidado de su propio cuerpo. Y entre los 13 y los 16, respecto a cuestiones de salud, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta si es un tratamiento o una actividad médica que resulta invasiva, que va a comprometer su estado de salud, o que va a provocar un riesgo grave. Si provoca un riesgo grave, compromete su estado de salud, o resulta invasivo con un nivel de gravedad en su vida o en su integridad física, no solo basta el consentimiento informado del adolescente, sino también la conformidad de los progenitores. Ahí sí es necesario, ¿sí?, la conformidad de los progenitores. Ahora bien, si se trata de un acto médico, ¿sí?, que no resulte invasivo, que no comprometa su estado de salud, o que no provoque un riesgo grave en su vida o en su integridad física, va a ser este adolescente por sí mismo quien puede otorgar este consentimiento informado. Fíjense entonces que acá el kit de la cuestión, lo relevante, es qué se entiende por invasivo. ¿Qué se entiende que compromete su estado de salud? ¿Qué entendemos que existe un riesgo grave? ¿Cuándo existe un riesgo grave o no? Bueno, lo que les puedo decir es que ha habido diferentes doctrinas tratando de interpretar, ¿sí?, estos términos jurídicos empleados porque son bastante vagos, ¿sí? Aparte no es lo mismo por ahí la interpretación que una determinada persona puede realizar de lo que considera grave a lo que no es grave. Por eso es que les puedo decir que en variados actos médicos, ¿sí?, se considera que va a existir un riesgo grave cuando efectivamente, ¿sí?, del diagnóstico estemos hablando de que existe un riesgo de vida. Cuando realmente un determinado acto o tratamiento médico tenga una posibilidad cierta de riesgo de vida, pero eso no es un criterio de los padres, ¿sí?, o de la persona que está a cargo del niño o niña adolescente. Tiene que ser un criterio médico. Cuando el respectivo criterio médico diga que en realidad hay un riesgo grave, ¿sí?, o puede haber un riesgo grave, en ese tipo de casos va a ser necesaria la conformidad, no solo del adolescente, sino también de sus respectivos progenitores. Ahora bien, por ejemplo, hay una unanimidad en entender que, por ejemplo, los tatuajes, los piercing, una determinada, no sé, donación de sangre, entre otros actos, no son ni invasivos, ni comprometen el estado de salud,
ni provocan un riesgo grave, ¿sí? Solicitar, por ejemplo, anticonceptivos, ¿sí? La incorporación de anticonceptivos dérmicos, entre otro tipo de actos que no van a resultar invasivos, no van a comprometer su estado de salud, ni provocan un riesgo grave en su vida o en su integridad física. Bueno, esos actos, ¿sí?, los puede realizar por sí mismo el adolescente. ¿Qué significa? Que el respectivo efector de salud, ¿sí?, no va a necesitar, para poder, ¿sí?, realizar ese acto bajo el amparo legal, necesitar con la conformidad de los respectivos progenitores. No lo necesita. Solo cuando realmente estemos hablando de algo que ponga en riesgo grave, ¿sí?, la vida o la integridad física de ese adolescente, se va a necesitar, ¿sí?, la conformidad de los respectivos progenitores. Hablemos, por ejemplo, de una práctica que pareciera, ¿sí?, que podría comprometer su estado de salud o que podría provocar un riesgo grave, que es la interrupción legal del embarazo. Con respecto a la interrupción legal del embarazo, los protocolos elaborados por Nación son bastante amplios en cuanto a la autonomía del adolescente, porque han considerado, ¿sí?, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de los CILE se realizan bajo la ingesta de una medicación sublingual, ¿sí? Por lo tanto, la operación quirúrgica, ¿sí?, es, además de desaconsejada, ¿sí?, va a ser el más ínfimo de los porcentajes, porque la mayoría de los CILES se implementan mediante la ingesta de medicación. Bueno, en virtud de ello, ¿sí?, se le da una autonomía al adolescente para poder decidir por sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que una práctica médica que una persona podría interpretar, obviamente conforme a una determinada ideología que comprometería un estado de salud o que provocaría un determinado riesgo, ¿sí?, los protocolos de Nación, y es lo que se viene aplicando también a nivel provincial, prevén una autonomía del adolescente en este sentido. Bueno, es un tema más complejo, que yo diría que para abordar las múltiples situaciones y debería ser como una jornada completa de autonomía progresiva, pero quería dar como un pantallazo general. Este artículo también es muy importante y espero que, bueno, se haya entendido a rasgos generales. Marcos, Abrimos a preguntas antes de entrar a interés superior. Genial, bueno, porque ahí obviamente en el marco de lo Sí, que ibas diciendo, haciendo planteos que por ahí para ir desglosando o ampliando desde tu perspectiva, ¿no? Agradecerte la última aclaración que hiciste sobre la ILE, porque había uno de los comentarios que me reclamaba también que hiciéramos alguna aclaración al respecto en función de otro comentario que había leído. La cuestión del derecho a la identidad y los cambios de apellidos vinculado al ejercicio de los derechos, pregunta a qué edad pueden cambiarse o decidir cambiarse el apellido de un adolescente. También aparece, entiendo, en el marco de infancia trans, la cuestión del acceso a los tratamientos hormonales, a la cuestión respecto a la continuidad o no de los estudios y la decisión que puede llegar a tomar el adolescente. Vuelve a aparecer lo de la figura del abogado del niño, como aporte de María Eva, que dice que debería intervenir en todo conflicto familiar y en las mediaciones donde se celebren acuerdos que los involucran. Pregunta a Pamela, respecto a la decisión de un niño o niña, ¿los progenitores siguen teniendo responsabilidades sobre ellos? ¿Verdad? ¿Me escuchás? ¿Se escucha bien, Angélica? Bien, no, porque escuché como que Marcos me hablaba. Me parece que Marcos quedó congelado, Cristian. Bueno, Parece que se le interrumpió la conexión. bueno, pero mientras tanto seguimos compartiendo y seguramente se va a restablecer. Ayelén insistía con esto también, de qué sucede con los niños trans que quieren acceder a los tratamientos hormonales.
¿Cómo sería eso? ¿Quién lo va a representar al adolescente cuando no concuerda con las decisiones de sus progenitores? Dice Norma Ruiz. También anotémoslo para consultárselo a Marcos. ¿Cómo se valoran y sopesan cuando hay conflictos o desacuerdos entre progenitores y sus hijos? Estos ejercicios, dice Tati, para que sean plenos debe haber espacios de ejercitarlos desde pequeño en todos los ámbitos, el educativo principalmente, si no es una utopía. Sofía incorpora una dimensión que estaría buenísimo que Marcos nos pueda ampliar, que es que seguramente es para una charla aparte, ¿no? Pero habla sobre consumo problemático en adolescentes y la autonomía en el ejercicio de derechos. Me parece que es una pregunta que puede resultar súper interesante para que Marcos nos desglose un poco el abordaje desde lo normativo en esos casos, ¿no? Donde, bueno, están los derechos del adolescente, sus derechos de la salud, su capacidad de decidir. Vuelve a aparecer algunas consultas respecto a la identidad y la inscripción en caso de paternidad o maternidad en adolescentes. María Belén retoma el caso de la interrupción legal del embarazo en adolescentes. ¿Qué pasa en aquellas regiones donde los progenitores se niegan a realizar transfusiones de sangre, por ejemplo? ¿Quién decide en esos casos? Son un poco de las valoraciones que van apareciendo. No sé si Noé andás por ahí, a ver si Marcos puede reponer su conexión. Sí, Cristian, le escribí, pero hasta ahora no le llegan los mensajes. Probablemente tenga problemas con internet. Bueno, ahora esperamos unos minutos a ver si el capacitador se vuelve ahí a conectar. Yo advertí que algo pasaba porque escuché que alcanzó a hablar antes de que se corte. Yo voy a aprovechar para pasar las parroquiales, que las tenía para lo último, pero las anticipo. Contarles que están subiéndose regularmente las clases a la plataforma, que espero que estén pudiendo ingresar bien, que recuerden que quienes no pueden nos mandan un correo y tratamos de asistirlos para que puedan acceder. Marcos nos va a dejar hoy una pequeña actividad que es breve, que yo sé que genera preguntas, nos han mandado un montón de mails preocupados por la actividad. Entiendan que la actividad no tiene el objeto de generar una evaluación respecto al nivel de aprendizaje, ni mucho más, sino que simplemente busca hacer una instancia de acreditación de que están participando en la formación. Son preguntas simples que nos va a dejar el capacitador en el marco de estas 3 clases que ha compartido con nosotros y nosotras. Eso era todo lo que yo tenía. Noé, vos no sé si tenías algún aviso más para pasar, si aprovechamos el bache de la... No, como aviso no era eso que acabas de comentar, Cristian, que van a estar colgados los materiales para el segundo módulo del sistema de protección, que los capacitadores del sistema de protección aclararon que van a usar 2 PDFs que están cargados en el módulo 1 para retomar el sistema de protección integral que tocó en las 3 clases Marcos, y hasta ahí los avisos. Hablé con Marcos recién, me dice que se le desconectó internet y está intentando volver a conectarse. Bien, bueno, les pido unos minutos de paciencia y disculpas por la interrupción, pero veremos a ver si Marcos puede resolverlo para avanzar ya con el cierre. Aguardamos unos minutos y estamos nuevamente.
Magdalena pregunta si puede volver a ver la clase de nuevo en la plataforma. Sí, Magdalena, tenés que ingresar al link de la plataforma de salud, iniciar sesión con los datos que es tu correo electrónico como usuario y tu correo electrónico nuevamente como contraseña. Ahí vas a ver la bienvenida al aula de esta formación, y si vas bajando en el recorrido de la pantalla vas a ir avanzando en los módulos. Las 3 clases de Marcos van a estar colgadas, hoy hay colgada 2, en un rato más ya subimos esta última.
Bueno, ahí nos comunicamos con Marcos, está con alguna dificultad. Lo que le proponemos para no extendernos más en el tiempo, pero tampoco para perdernos el cierre de Marcos, que realmente ha venido sosteniendo estas charlas durante las 3 jornadas, es que vamos a articularlo para la charla del lunes, que teníamos el inicio del módulo 2. Le repartimos el tiempo con los capacitadores para que Marcos pueda hacer un cierre y cerremos con el intercambio de preguntas que tenía previsto el capacitador. Así que voy a chequear de vuelta si no está, pero entiendo que estaba complicado con internet desde la ciudad de Regina. Les propongo entonces que nos encontremos el lunes. Teníamos previsto el inicio del módulo 2, pero vamos ahí a concederle un espacio más a Marcos para que aborde todas las dudas y termine de cerrar los conceptos que pudimos repasar durante el encuentro de hoy. Pedirles disculpas nuevamente por el imprevisto, pero bueno, esto de la virtualidad también tiene sus pros y tiene sus contras, así que pedirles disculpas, pero para no demorarnos más y que se extienda vaya a saber y de cuántos minutos y que por ahí se vayan desconectando, preferimos que lo pasemos para el día lunes a las 18 horas. En la plataforma ya está colgado el link, vamos a tratar obviamente también de enviarlo por correo y por WhatsApp. Agradecerles a cada uno y a cada una su presencia. Recuerden pasar porfa por la plataforma, está el foro también allí habilitado para que dejen sus reflexiones y comentarios. Desearles un muy buen fin de semana a todos y a todas, y nos encontramos nuevamente el día lunes. ¿Les parece? Muchas gracias, gracias por el aguante a todos.